Muy buenas a todos, caminantes del sendero. Bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento. Soy Taliesin. Y si te gustan los temas de tarot, de Wicca, paganismo, brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal que seguramente encuentres algo que te pueda interesar. Bueno, los que me seguís desde hace tiempo, sabéis que en la pestaña de comunidad siempre dejo una encuesta donde propongo varios temas para que vosotros me digáis qué queréis ver en ese canal. Y esta vez ha ganado los 5 errores más comunes que veo yo normalmente para las brujas y brujos principiantes. Entonces, ¿quieres saber un poco más? Pues vamos allá. Es importante entender que, digamos, esos 5 errores son errores que suelo ver de manera común hoy en día. No es tanto de mi experiencia personal, aunque algunos de ellos sí los he cometido cuando empecé en el mundo de la brujería, pero yo creo que es importante destacar esos 5 errores para que los que quieran empezar en el mundo de la brujería pues no los cometan o intenten por lo menos no cometerlo. Pero ante todo quiero recordar que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si quieres tener un contacto un poco más directo conmigo o si necesitas alguna lectura de tarot. Bueno, entonces para mí el primer error más común de los brujos o brujas principiantes es que solo leemos libros de brujería. Y me dirás, pero Taliesin, si siempre oímos que tenemos que leer, tenemos que informarnos, y es verdad, pero no solo libros de brujería. Es muy importante leer también libros de botánica, de plantas medicinales, por ejemplo, de la cultura donde vives, de antropología. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender cuáles fueron las prácticas ya más brujiles o espirituales. Es muy importante que, por ejemplo, si nos gusta mucho la brujería de la bruja verde, la brujería verde de plantas, es muy importante también entender cómo actúan las plantas a nivel medicinal, por ejemplo. Porque, claro, es muy bonito saber usar las plantas en un hechizo, en un ritual, en un trabajo, pero para entender, por ejemplo, la planta, cómo actúa, es también muy importante saber cómo actúa sobre nuestro cuerpo en ciertos remedios, en tés, infusiones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, es muy importante no basarnos simplemente en los típicos libros de brujerías, que también hay que leerlos, por supuesto, pero ampliar un poco nuestra información. Por ejemplo, considero que es muy importante ciertos libros que nos hable un poco de antropología, que nos hable de la cultura, que nos hable de la manera que tenía los ancestros de hablar o de sentir la espiritualidad. Y sobre todo cuando sabemos que en todas las partes del mundo todos han practicado en algún momento rituales o brujería, pero hay que entender el pensamiento que tenían en ese momento. Eso nos ayudará también a forjar nuestra propia idea de cómo practicar o de cómo trabajar. Segundo error más común que veo en las brujas principiantes es leer muchos libros. Una cantidad de libros. Cuando estamos empezando, pues claro, estamos emocionados de descubrir un mundo nuevo y empezamos a leer libros y cualquier libro de brujería. Y yo siempre digo, está bien leer, está bien informarse porque eso nos va a enriquecer, pero no hay que ir a lo loco. Es muy importante, yo siempre digo, mejor leer 3 libros buenos en un año que leer 45 y de esos 45 pues uno o dos son buenos. Me dirás, pero ¿cómo puedo saber si es bueno el libro o no? Ahí tienes razón, es muy complicado. Pero yo creo que también lo más importante es que
Cuando leemos muchos libros, no somos capaces de asimilar realmente lo que está diciendo el libro o lo que nos quiere hacer entender el libro. Entonces yo creo que es muy importante leer, por supuesto, pero leer a vuestro ritmo. No intentéis recibir toda la información del mundo en poco tiempo. Tenemos que aprender a caminar antes de correr. Y vuelvo a decir, cuando uno lee un libro, pues a veces hay que leer varias veces el libro o varias veces un capítulo para asimilar todo lo que nos está diciendo el libro y por supuesto pues entenderlo para tener después una práctica acertada según el libro que estamos leyendo, independientemente, digamos, el camino de la brujería que vamos a utilizar. Creo que es súper importante y ese error sí lo he cometido en su día y hay mucha gente que lo comete, es leer cualquier libro de brujería que nos viene, pero sin asimilar realmente qué nos está contando o qué quiere que entendamos el autor del libro. Tercer error muy común, y ahí sí lo puedo entender, es ser un brujo de biblioteca o un brujo de sillón. ¿Qué significa? Tener mucha teoría, haber leído muchos libros, entender muchas cosas, pero no practicar. Yo lo puedo entender porque muchas veces, sobre todo cuando empezamos, pues a veces nos da un poco miedo de cometer errores, tenemos miedo de no entender realmente qué puede pasar, cómo debemos de practicar. Pero una de las cosas más importantes en la brujería, hay que entender que la brujería es un arte, la brujería es un oficio. Entonces todos los oficios tenemos que practicar. Por supuesto no vas a empezar con un ritual muy complicado, un hechizo donde vas a tener que mover una energía tremenda. Tienes que empezar con cosas pequeñas. Muy importante también salir a la naturaleza, muy importante entender la naturaleza, vivir en la naturaleza, todo lo que puedas. Me dirás, pero es que yo vivo en una ciudad. Da igual, vete a un parque, toca un árbol, mira las hierbas, mira las flores que hay en tu entorno, los pájaros, lo que sea. Eso también hace parte para entender la brujería. Yo hablo de una manera quizás muy pagana, muy cercana a la naturaleza, pero yo creo que el mundo de la brujería está ya alrededor nuestro y sobre todo la naturaleza nos hace entender muchas cosas. Entonces es muy importante practicar. Y practicar, como os he dicho, si vais a practicar hechizos o rituales, no tengáis miedo. La brujería, como os he dicho, es un oficio y tenemos que aprender a practicar y quizás no nos funcione o cometemos errores, pero hace parte del oficio. Quiero decir, cualquier persona que aprende un oficio que no sea brujería, que sea carnicero, zapatero, lo que sea, en algún momento tiene que practicar a sabienda que pueda que cometa algún error. Por eso es muy importante practicar primero con cosas sencillas. Es decir, un médico al principio va a practicar con cosas muy sencillas, pequeños cortes, coser algo o alguien antes de operar a corazón abierto. Está claro, pues lo mismo pasa con el oficio. Dejar de ser brujo o brujas de biblioteca con mucho conocimiento teórico, pero sin ningún conocimiento práctico. A mí de nada me sirve que alguien sea capaz de hablarme de las fases de la luna, de las correspondencias, de los efectos de un amarre, etcétera, etcétera, cuando esa persona realmente no lo ha vivido. ¿Por qué? Porque también es muy importante. Una cosa es la teoría, pero después la práctica, hay cosas que puede ir cambiando dependiendo de la situación, dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo también de tu práctica y dependiendo también de tus conocimientos. Pero para saber todo eso, pues hay que practicar. 4. Ahí sí que me pongo un poco un mea culpa porque yo no lo suelo hacer y llevo muchos años en eso, es tener un diario. Tener un diario, llamarlo libro de la sombra. A mí me cuesta muchísimo. Tengo como 7, 8 libros de la sombra, pero muy desordenado, lo admito, y todavía después de 20 años en este mundo estoy trabajando en ello, intentando ser más organizado. Y me dirás, ¿para qué sirve? A ver, cuidado.
Eso tiene que ver un poco también con el brujo de biblioteca. No es tener un libro o un diario donde voy a apuntar todos los hechizos, todos los rituales que encuentro y estoy ahí y tengo un libro enorme que parece el libro de Petete con hechizos y rituales. No, yo lo que os quiero decir es que justamente cuando empecéis a practicar, que sea una meditación, que sea un hechizo, que sea un ritual, o mismamente la información que estáis recompilando porque estáis trabajando con ella, es muy importante ir apuntando todos los detalles y sobre todo tu propia vivencia, cómo te has sentido durante ese hechizo, cómo te has sentido durante esa meditación y por qué me diréis que hay que hacer todo eso. Porque uno después cuando ve, después de 2, 3, 5 años, y vuelve a leerlo, pues se da cuenta la evolución que ha tenido. Y hay cosas que hemos vivido hace 4 o 5 años o pensábamos que era de una manera o de otra manera y vemos que hemos evolucionado tanto en conocimiento, tanto en nuestra manera de sentir las cosas. Tengo una anécdota hace unos cuantos años ya. Hice un vídeo con Brujo del Sur, que desde aquí saludo, donde estuvimos hablando de Hécate y de Kernunos. Y cuando hicimos ese vídeo, esa entrevista, donde yo le entrevisté, él me entrevistó, teníamos una manera de pensar que en ese momento para nosotros era correcto. Pero hoy en día, después de 3 o 4 años que hemos hecho esa entrevista, los dos tenemos una manera totalmente diferente de pensar de lo que habíamos hablado en esa entrevista. No significa que lo de esa entrevista era erróneo, no significa que era falso, no significa que estábamos confundidos, no, simplemente significa que en este momento de la entrevista éramos una persona, éramos una manera de pensar, una manera de vivir nuestra espiritualidad o nuestros trabajos brujiles. Y hoy en día hemos evolucionado. Y eso es muy importante de entender porque nos permite conocernos a nosotros mismos, ver que hemos cambiado, ver qué podemos mejorar o lo que debemos de mejorar. Y para eso, mira, hay que escribir o un libro o bueno, hoy en día con las tecnologías, con un teléfono simplemente puedes hacer un tipo de libro de sombra vocal, con audios, con vídeos, como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros usamos nuestro canal de YouTube o de TikTok o de Instagram también un poco como si fuera un diario de nuestras propias experiencias. Pero es muy importante para mí justamente cuantificar, clasificar, compartir con tu diario todas tus experiencias y todos tus conocimientos. Vuelvo a decir, no es simplemente escribir todos los hechizos que conoces, es también escribir cómo te sentías, por qué hiciste tal cosa o tal cosa, qué has sentido, etcétera, etcétera. Es súper importante, os invito a que lo hagáis. 5. A ver, al principio, cuando estamos empezando en ese camino, tocamos un poco de todo, ¿no? Quiero decir, uno empieza con la Wicca, después empieza con magia del caos, o se interesa en el satanismo, en rituales y hechizos, y al principio, como os hemos dicho, como os he dicho, es normal que al principio queremos recompilar información de todos los lados y recompilamos y recompilamos, recompilamos. Pero llega un momento dado donde yo aconsejo que uno se base en una práctica. No significa que tenga que quedar en esa práctica toda esa vida, pero sí es importante que si uno empieza en algún momento a interesarse en las plantas y en la brujería verde, por decirlo de alguna manera, es muy importante que se enfoque durante un tiempo sobre ese camino para entender cuál es realmente ese camino, si realmente resuena con él o con ella, si realmente tenemos necesidad de seguir avanzando y yo creo que es muy importante ir enfocándose después de camino en camino. Vuelvo a decir, no significa que tengamos que, empecé con la Wicca y me tengo que quedar en la Wicca. No, para nada, porque como hemos dicho, el camino espiritual o la brujería es una evolución constante. Entonces uno puede empezar en la Wicca
y después puede cambiar a otro camino espiritual o otra práctica brujil. Pero sí yo veo que en algún momento es muy importante centrarse y sobre todo según nuestras habilidades. Por ejemplo, si tienes la habilidad o tienes la suerte, yo llamo la suerte porque yo no puedo hacerlo, de soñar y recordar tus sueños, pues indaga más en todo lo que es el tema onírico e interpretación de sueños, mensajes de sueños, y indaga cada vez más en ello, por lo menos durante una temporada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso va a aumentar tanto tu conocimiento, pero también tu capacidad de gestionar ese mundo, por ejemplo, que estamos hablando, ese mundo onírico o ese mundo de los sueños. O, por ejemplo, tienes la capacidad, yo qué sé, de hacer viajes astrales o alguna vez hiciste un viaje astral, aunque fuese sin querer, pues vete indagando sobre esos temas y vete practicando, ¿ok? Y no tengas miedos de encerrarte en un cajón en tu práctica, porque vuelvo a decir, las prácticas van evolucionando solo. Pero claro, si vas cogiendo un poco de Wicca, un poco de satanismo, un poco de santería, pero realmente solo sabes sobre la superficie, no te sirve de nada. Yo veo muchas veces en redes sociales gente que sabe mucho de todo, pero muy superficial. Cuando les preguntas sobre algo un poco más profundo, no saben nada. Entonces, ¿realmente son brujos? Sí, son brujos. Y te podrán hablar de manera muy superficial de, como te he dicho, de la santería, de la Wicca, de magia del caos, magia verde con piedras, fases lunares, pero saben solo la superficie. Entonces, tú no podrás tener una práctica realmente, por decirlo de alguna manera, potente y entonces no te sirve de nada. Entonces, yo ahí os he dejado, digamos, 5 errores que parecen a veces obvias, pero que muchas veces pasamos por encima y cometemos esos errores cuando estamos empezando. Hasta aquí, déjame saber en los comentarios si hay algún error que ves tú que los brujos o brujas de principiante cometen a menudo o si tú mismo estás cometiendo alguno de esos errores. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y como te digo siempre, feliz partida, feliz reencuentro y bendiciones.